Luz y sal. No, estaba yo grabando hace rato Hebreos 8 y les decía que hoy había, pues no sé, algo había pasado, pero no podía yo terminar de leer Hebreos. Y voy a intentar cerrarlo ahorita. Ya estuvimos oyendo de el sacerdocio de Melquisedec, ya escuchamos lo del regreso de los hebreos a los primeros rudimentos. Escuchamos que de repente parece que ya no se va a hablar de Melquisedec y después se vuelve a hablar de él. Se nos dice que ya debemos de trascender de la idea de todo lo que tuvieron que hacer los primeros apóstoles para convencerlos de que venían del Mesías, que ahora debemos de vivir por el Espíritu Santo y que debemos creer en este Dios ya sin esta necesidad de que aparezcan cosas extrañas, señales, prodigios y demás. Escucha quién es nuestro mediador en el nuevo pacto. Creo que esta es una de las cosas maravillosas que tendríamos que estar revisando cuando leemos estos textos. Dice, déjame leerte un pedacito nada más del 7 para ligar. Versículo 17 del capítulo 7, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la instrucción de una mejor esperanza en la cual nos acercamos a Dios. Esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los otros eran sacerdotes porque había una cuestión de la casa de Leví, de familia, de herencia. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, tenías que reemplazarlo por otro pecador. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, incambiable, intransformable, inmovible, constante, el mismo ayer, hoy y mañana. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre, para interceder por ellos. Muere, resucita, va al cielo, y Él es nuestro intercesor ante Dios y ante los acusadores. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ellos se tenían que limpiar de sus impurezas, luego meterse al lugar santo a ofrecer por las impurezas de los otros, y el día de la expiación al lugar santísimo por el pueblo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, con H mayúscula, hecho perfecto para siempre. Él es el gran sacerdote. Claro que sí, era el gran sacerdote. Porque tal somos sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto
Lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuál palabra? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 8. El mediador del nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se presentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, muere, asciende y lo sientan como Rey de Reyes y Señor de Señores, y como nuestro intercesor frente al Padre. Cada que llegan a acusarnos, pueden llegar ellos, puede llegar solo Satanás, pero andan también cerca del trono de Dios, y eso lo sabemos por Job. Pueden llegar a acusarnos. Él revisa y dice, no, él está en el libro de la vida, mira papá. Yo por él pagué su sangre, sus pecados, todo lo de él es mío. Mira. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no al hombre. Perdón, que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, si él no hubiera sido la expiación perfecta, no hubiese muerto y no hubiera resucitado. Pero aquí dice, bueno, si él hubiera estado haciendo eso, pues estaríamos bajo la ley y estaríamos todavía muertos en delitos y pecados, y los gentiles no tendríamos acceso a la gracia, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, para eso era el sacerdocio arónico, para eso era todo el rollo del templo, para eso era todo el rollo de los pobres animales que mataron ahí en el templo, para eso era todo eso de que quemar los intestinos y que tirar la sangre y que no sé qué, todo eso que puedes encontrar, creo que es en Números. Viene descrito cómo tenías que destrozar al animal, ¿no? Cómo tenías que agarrarle la yugular y hacer que se le saliera la sangre vivo, porque era la que luego le ibas a aventar al pueblo para que se santificara y para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Por eso los dinteles de las puertas manchadas con la sangre del cordero, para evitar la ira del ángel de muerte. Mirás todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque aquellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. No recuerdo mal, es Jeremías el que dice esto, pero déjame checarlo. Voy a decir una tontería. Sí, es Jeremías. Es 31, capítulo 31, 31 al 35. Porque el nuevo pacto traía a la casa de Israel con ellos. Ahora la pregunta es, ¿eso que acabo de leer es para todos los hebreos que estaban leyendo esta carta? No, es una profecía escatológica. Porque cuando hablamos de todo Israel,
es lo que se dice después, escatológicamente hablando. Y obviamente va a ser el remanente del Israel que se ha redimido en aquel tiempo, para que se hable de todo Israel, ¿no? Tampoco es volvernos locos y decir que todos los israelitas que estuvieron antes de todo este show que estamos pasando ahorita, que todos los LGBTQ que hay allá y todos los kosher son salvos. No, o sea, va a ser una parte representativa de, porque si no, entonces, ¿qué caso tiene estarnos santificando? ¿No? Otra vez, si vamos al universalismo, pues entonces todos vamos a ser salvos. ¿Para qué rayos me preocupo? ¿No? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, y está próximo a desvanecerse. 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había de manifestar el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo en el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué quiere decir? Tú ya no, o sea, hoy ya no dependes de un tipo que vaya al lugar santísimo y vaya a expiar por ti tus pecados. Porque hoy tú, gracias a Dios, simbólicamente Dios así lo hizo en la crucifixión, rasgó el templo, rasgó el velo del templo y rasgó el lugar santísimo. ¿Qué quiso decir con eso? Ya, esto ya se acabó, esto ya no sirve. Todo esto ya no sirve. Si tú vas a seguirlo usando, voy a destruirlo. Porque ya no sirve. Es como, no sé, como seguir queriendo usar algo que ya es obsoleto ahorita, ¿no? Bueno, puedo agarrar yo no sé, algún equipo que ya no sirve, ¿no? Mi videocasetera y quererla conectar a una pantalla de monitor de plasma. Ya no lo puedo usar. Ya no sirve. Es lo mismo. Sin embargo, ellos siguieron haciéndolo, ¿no? O sea, se murió Jesús, siguieron haciendo sus rituales como si nada. Entonces Jesús en el año 70, bueno, Dios en el año 70 destruye el templo. La famosa revolución macabea y demás. Bueno, el chiste es que desaparece el templo, ¿no? Y entonces Dios así deja manifiesto, pues esto ya no servía. Becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo roció del mismo libro, y también todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Perdón. Lo cual es símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, el que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. De la carne, pues sí, porque lo espiritual lo iba a hacer Jesús. Jesús iba a enfrentar a su Padre, la ira de su Padre por salvarnos a nosotros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el cual, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, su cuerpo, y no fue creado por nosotros, no fue por semilla de hombre pecador, fue creado por el Espíritu Santo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No? O sea, cuando muere en la cruz, se rasga el lugar santísimo, ya,
Se acabó. Ya tenemos acceso al Padre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, deja ya todas esas tonterías, entrégate a Cristo. Él ya limpió tu conciencia, tu espíritu, ahora ya eres morada del Espíritu Santo. Así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, los que murieron antes de que viniese Cristo y los que vamos a morir o esperamos la venida de Jesús, como quiera que vaya a ser. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre el tanto que el testador vive. Por eso Jesús decía, yo tengo que morir, yo tengo que morir, yo tengo que morir. Cuando Pedro le dice, no vayas allá, nada de esto te acontezca, o sea, apártate de mí, Satanás. Tú estás pensando en las cosas del mundo, yo estoy pensando en las cosas eternas. Y donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, pero habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, rocío del mismo libro, y también a todo el pueblo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, o sea, con toda esa sangre, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del misterio. Y casi todos purificados según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cuando tú y yo estemos pecando, cuando tú y yo estemos pensando cómo desquitarnos de la gente, cuando tú y yo estemos pensando cualquier otra cosa que no sea cristianismo, piensa que hay sangre de por medio del sumo sacerdote Jesucristo, nuestro Señor. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Versículo 23, capítulo 9, Reina Valera. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada uno con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Porque si hubiese entrado con sangre de machos cabríos y demás, no tenía caso. Ibas a seguir tapando pecados. ¿Cuál era la única sangre digna de ser usada? La sangre de un cordero inmolado sin mancha y sin tacha. ¿Quién era? Jesucristo. Por lo que ya te dije, porque fue facturado por el Espíritu Santo. Y de tal manera establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. O sea, no seguiría siendo esclavo del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solo los tapaba. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿No? Salmo 40,
del 6 al 8. Y Jesús por eso abre Isaías y lee lo que lee, ¿no? Él era el cordero inmolado que vino a morir. Lo trasquilaron y no se quejó, no alegó, no peleó, no nada. Murió una vez y para siempre. Él fue el sacrificio perfecto. No se quejó, no reclamó, no pidió, no exigió justicia, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? Jesús, la muerte perfecta expiatoria del pecado. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecidose una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Eso lo dijo David. Y es una profecía de él. Por lo que una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿No? Jeremías 31:33. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Escucha qué hermoso. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es la promesa? Pon tu vida en mí. Déjame ser tu guía, amo, Señor, maestro, sacerdote, expiador, abogado, amigo, hermano, coheredero. Pasa de mi mano a hablar con el Padre de Dios, para que perdone todos tus pecados y te dé una vida nueva. Cree en mí, como tu Señor y Salvador. Creen que tus sufrimientos son parte de lo que tienes que pasar para ser como tu Maestro. Que el que se humilla más es el que es el primero cuando llegue a los reinos de los cielos. El que se sacrifica más es el mejor en los reinos de los cielos. El que hace más por los demás en el nombre de Cristo Jesús es como su Maestro. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto o más cuando veis que aquel día se acerca. Se supone que hoy la iglesia es para eso, para encontrarte con gente que cree lo mismo y que aman lo mismo y que por lo tanto te alientan a continuar en la batalla, no como ahora, que ahora ya la iglesia parece un centro de tentaciones y vas por lo mismo que vas al centro comercial para ver muñecas y muñecos. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez, no es fuego purificador, no es fuego que te va a sacar de no sé qué, no, ya te cargó. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, por favor. Ahora que oigo que en la iglesia no hay prohibiciones.
No hay ley, maestro. Cuanto mayor castigo, bueno, sí hay ley, la de los diezmos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, uno, tú no te desquites de la gente que no cree en Cristo. Él los va a hacer pedazos por ti. Y dos, aguas, porque el juicio empieza en casa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vienen signos de admiración. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y si es así, es por la gracia del Espíritu Santo, no porque uno tenga ganas de caminar en fe todo el tiempo, ni porque uno cree en la fe. Y además la fe es un instrumento para creer en Jesucristo, así sea de este tamaño, dice mi hermana Marta. Así, pero cree en Él. ¿No? Quien se echó para atrás quiso regresar a su antiguo pueblo, que terminó convertida en sal. La esposa de Lot. Es pues la fe, la certeza. Este concepto es hermoso. Siempre lo ando buscando y nunca me acuerdo dónde está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre lo parafraseo, pero no me gusta la paráfrasis que hago. Me gusta leerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, aquí van testimonios de la fe operando, o sea, por la fe tú crees Génesis. Por la fe en las universidades antes se enseñaba creacionismo, ¿no? ¿Cuántos días tardó Dios en crear el mundo? 6. El universo, 6, ya. El sexto día creó al hombre, ya. Ahora vamos a estudiar biología, vamos a estudiar astronomía, vamos a estudiar todo lo demás para poder entender qué de toda esa maravilla que hizo él en 6 días. Pero el mundo, el universo y tú fuiste hecho por Dios, se acabó. Tenía que entrar el maldito liberalismo francés diciendo: no, es que eso es una mentira, eso es un cuento. Tenía que venir un Charles Darwin a decir una estupidez, ni sin fundamento, sin teoría, sin genética, sin nada. Y se agarró a decir tonterías, ¿no? De que los changos, de que venimos de los monos, que hay evolución, que hay no sé qué tanto, porque simplemente encontró especies endémicas en las Islas Galápagos y vio especies diferentes en Europa y dijo: es que es evolución. Aquí empezó la vida, porque acuérdate que mientras más incivilizado era un pueblo, más primitivo era. Entonces vino a las Américas y dijo eso. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Ahí va la otra fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue puesto
fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. O sea, se lo llevó antes de que muriese. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó un extranjero en la tierra prometida, en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por cierto, paréntesis, Abraham salió de Canaán, para que Dios pudiera después destruir a Canaán y regresarlos ahí. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en las orillas del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba en la orilla del mar. Conforme a la fe fueron muchos de estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero se oscureció la cámara, por eso me inquieté. Pues si hubiesen estado pensando en aquello en donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, en donde en este sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham entendía que si su hijo era muerto en el holocausto, él lo resucitaría de los muertos, pero él no lo dejaría sin la promesa. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es decir, por creer en las promesas de Dios, todos estos hablaron, actuaron y vivieron. Y se cumplieron todo lo que ellos dijeron que iba a pasar por la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, por lo que vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Alcanzas a escuchar esto, pese a los malditas estas con los perros. O sea, qué hermoso. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que
destruyera a los primogénitos y no los tocase a ellos, ¿no? Lo que te decía de los dinteles de las puertas. Pasa el ángel de la muerte y no mata a los hijos de los hebreos. Mata a todos los primogénitos de todo animal y de todo ser vivo en, en, en Egipto. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que los rodearon 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales del mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál es la mejor recompensa que nosotros recibimos? Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, 12, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Eso es para mí, yo lo necesito. Porque hay días que yo no tengo ganas de saber de nada, ni de nadie, ni de nada, ni de grabar, ni de nada. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigiré, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que le recibe por hijo. O sea, soy amado por mi situación. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es un hijo ilegítimo. Tus hijos, si es que sigues en unión libre o si tienes hijos nada más con el que te acuestas. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan, porque no obedecieron mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a aquellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Traducción: yo voy a ser más feliz y más justo cuando entienda por qué me está dando de palos. Por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ¿escuchas los mandamientos? O sea, ya te explicaron toda la parte doctrinal. Ahora viene qué tienes que hacer, dónde se aplica y cómo se tiene que aplicar y por qué se tiene que aplicar. Primero te digo toda la base doctrinal, ¿no? O sea, todo lo que ya Dios hizo por ti. Ahora todo lo que tú tienes que hacer
en función de eso. Seguid la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿no? Esta famosa raíz de amargura que, ay, cómo me cuesta trabajo estarla podando, o sacarla o quitarla y desaparecerla. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que ya no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por el dardo. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, no estás frente a la ira de Dios, estás frente a un Dios hermoso que gracias a su Hijo tú puedes acercarte a Él con confianza. Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba. O sea, cuidado, porque ya te están diciendo cuál es tu relación con el Dios gracias a Jesucristo. Dice: los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió, y entonces la tierra por ahora ha prometido, diciendo a una vez: conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que se queden las inamovibles, las inconmovibles. ¿Qué significa? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén hecha con la gracia, con la gloria, con todo lo que Dios es. Esa es la Nueva Jerusalén. Esa ya nadie la va a poder mover, nadie la va a poder quitar. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, no retándolo, no tentándolo, no viendo a ver qué tanto puedo ser un vulgar, ser una piruja, ser un pirujo y decir que soy cristiano y jactarme. 13. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Yo necesito oír esto, créeme lo que a mí me sirve más que a ti, porque yo de verdad que estoy cansado. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por eso cuando tu pastor te diga: en mi iglesia no hay prohibiciones, entonces ese pastor cree y abraza la ideología de género. Cree en esta nueva era de todo es relativo, todo está bien. Mientras estés con el sistema, todo está bien. Así Él. Mientras digas que Cristo está en tu corazón. O sea, si me amas, cumple mis mandamientos, Él lo tiró al caño. Ya no hay mandamientos, no hay prohibiciones.
Y eso es mentira, la Biblia lo dice, eso es mentira. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con viandas que nunca aprovechan a los que han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados afuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ofreced a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, cuando digan cosas bíblicas, por favor, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Bendiciones y salutaciones finales, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad el hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con vosotros. Amén. Luz y sal.